Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de nuestra Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Gracias también al personal administrativo que nos acompaña, así como al personal docente. Mi nombre es Romeo Godínez, soy el jefe de programa académico de Ingeniería Industrial en esta universidad, la de las más grandes virtuales en todo México. El día de hoy tengo el gusto y honor de presentarles al maestro Giovanni Cardiel, quien nos hablará de inteligencia artificial en la ingeniería industrial. Él es ingeniero industrial con especialidad en calidad por el Tecnológico del Sur de Guanajuato. Cuenta con maestría en ciencia y tecnología con especialidad en ingeniería industrial y manufactura por el Centro de Investigación en Tecnologías Competitivas CIATEC, perteneciente al CONACYT, actualmente estudiante por el mismo centro, estudiante de doctorado. Cuenta con 14 años de experiencia en la industria textil como gerente de producción. De igual manera, se ha desempeñado como profesor en instituciones educativas como son la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Irapuato, el CIATEC en León y próximamente en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Cuenta con proyectos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en diversos congresos nacionales relacionados con la ingeniería industrial. Sus áreas de investigación abarcan el diseño de experimentos, logística, métodos de pronósticos, dinámica de sistemas y lógica difusa, inteligencia artificial. Maestro Giovanni, muy buenas tardes. Bienvenido y le cedo la cámara y el micrófono. A nuestro público asistente el día de hoy, les pedimos que vayan anotando las preguntas que tengan para nuestro invitado o bien las vayan escribiendo en nuestro chat y al finalizar la ponencia daremos lectura y respuesta a algunas de ellas, las que nos permita el tiempo. Adelante, maestro. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Oscar. Pues bienvenidos a todos a esta charla. Permítanme compartir las diapositivas que tengo listas para poder compartir algo de conocimiento con ustedes. Le denominamos a esta charla aplicaciones de la inteligencia artificial con técnicas de ingeniería industrial. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, a quienes están escuchando, han por lo menos visto en redes sociales, en noticias, en la radio, en plataformas, el término inteligencia artificial. La gran mayoría la utilizamos en forma, se podría decir, silenciosa, porque tan solo basta con sacar nuestro celular del bolsillo para poder comprobar que tenemos inteligencia artificial, ya sea en una aplicación, ya sea en nuestros correos electrónicos, en un traductor, en las plataformas de geolocalización, etcétera. Entonces, inclusive en forma viral se han estado presentando por ahí imágenes de, no sé, una fotografía de la familia o de uno mismo transformado en forma de caricatura, ¿no? Entonces, el término está por todos lados, es una herramienta multidisciplinaria, abarca sectores de salud, sectores de educación, de ingeniería, que es la que nos interesa, y muchas otras, ¿no? Entonces, es importante conocer qué es la inteligencia artificial para posteriormente poder discernir cómo puede ayudarnos ella a la ingeniería industrial, a las herramientas que normalmente manejamos los que somos ingenieros industriales. Para ello es necesario pues definir, ¿no?, el término. ¿Qué es inteligencia artificial? Se denomina como una rama de la informática, tal cual es la parte computacional, pero se enfoca en crear sistemas o máquinas, en su caso, capaces de realizar tareas que normalmente ocupan de un ser humano. Estos sistemas pueden aprender ya sea datos, adaptarse a nuevas entradas, realizar tareas con cierto grado de autonomía e incluso interactuar en lenguaje natural.
Sin duda alguna, todos conocemos la herramienta de Alexa o el traductor. Ahí es donde entra la parte de el interactuar con el lenguaje natural. ¿De dónde nace la inteligencia artificial? Nace de las redes neuronales biológicas, lo que tenemos en nuestro cerebro, la forma en que están conectadas las redes de neuronas con las que nosotros contamos. Una neurona es una célula especializada en procesar información. Tenemos aproximadamente un 10 a la 11, que son como 100,000 millones de neuronas, y que con el paso del tiempo, por ejemplo en la adolescencia, muchas de esas neuronas, casi la mitad, mueren y se refuerzan todas las restantes. Inclusive al paso de los años, una persona mayor, vamos perdiendo cada día o en determinadas situaciones vamos perdiendo parte de esas neuronas con las que nacemos. La forma en que se comporta una neurona biológica ha sido estudiada ya desde hace algunos años, aunque todavía falta mayor investigación. Sin embargo, con la investigación que se lleva hasta el momento, hemos podido trasladar ese conocimiento del comportamiento de una neurona a lo que es una neurona artificial. Ok, ¿cómo se comporta la neurona o cuál es la estructura de una neurona biológica? Bueno, es lo que señalo en color azul. Es un cuerpo celular, tiene unas ramificaciones que se llaman dendritas, otra ramificación que se llama axón, y se puede comunicar con otra neurona a través de un proceso de sinapsis. En este caso, lo importante es que la neurona siempre va a conectarse con otras compañeras cercanas o con las que requiera para realizar el proceso que nosotros queremos. Ese proceso se trasladó a una base matemática para denominarle redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son abstracciones muy, pero muy simples de las neuronas biológicas. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de emular el comportamiento de una neurona o de varias neuronas, pero es extremadamente simple. ¿Por qué? Porque es tan complejo nuestro sistema neuronal biológico que hasta la fecha pues es imposible imitarlo al 100%. Pero con eso, ese poco conocimiento que se tiene, se han logrado avances muy, pero muy grandes. Pueden ser entrenadas para realizar funciones útiles. Y aquí esa es parte de lo que a veces se comenta como la ventaja o desventaja de utilizar la inteligencia artificial. Siempre debe ser la premisa utilizarlas para funciones útiles, algo que nos sirva, algo que nos ayude a mejorar como sociedad, como trabajadores, como ingenieros, como maestros, como alumnos. Es importante hacer notar que las neuronas biológicas por sí solas o de forma individual no son la importancia mayor en un proceso de este tipo. La importancia mayor la tienen las conexiones que se tienen entre ellas. Eso es lo más importante. No tanto la forma individual de una neurona, sino cómo se comunican y crean redes entre todas. Ese mismo comportamiento se traslada a un modelo matemático para proponer una red de neuronas artificial. Si se dan cuenta, tenemos ahí 3 capas, se le llama. Capa 1 tiene 3 valores, que son 3 neuronas de entrada. Esa es la capa inicial. En medio está la capa 2, que son también 3 neuronas en una capa intermedia. Y finalmente tenemos una tercera capa, que son las 3 neuronas que nos van a proporcionar las salidas. Si se dan cuenta, también existe una relación entre cada una de ellas, que es lo mismo que se trata de emular en la parte biológica. La que les presenté es una red simple. Esta es otra estructura. El 4B es una capa, la primera, la de entrada, y son 10 neuronas. La capa intermedia, el 4C, son otras 10 neuronas, y la capa de salida, que es la 4D, tiene 5 neuronas.
No necesariamente pueden ser de la misma cantidad. Eso va a depender del estudio que se esté realizando. Pero si se dan cuenta, con una red de una estructura de 10, 10 y 5, todas las interacciones que se llevan a cabo puede llegar a ser complejo. Precisamente los estudios, los avances que se han tenido, lo que hacen es que eso que parece complejo pueda resultar beneficioso para obtener el resultado que nosotros necesitamos. La neurona, esta es una neurona elemental en la forma artificial. Es lo más simple para poder entender de dónde nace. Tenemos las entradas X1, X2 hasta XN, lo que se le llama en la parte biológica como el axón. La parte de los pesos es la parte de la sinapsis. Cada una de estas conexiones entre neuronas tienen un peso diferente. Por ejemplo, W1 puede ser distinto de W2 o de WN. ¿Esto por qué? Porque esa conexión nosotros vamos a decidir qué tan importante es, si es más importante que otras conexiones. Recordemos que en la parte biológica, las conexiones entre neuronas se dan por un proceso químico o electroquímico. Aquí lo que hacemos es darle un peso específico, una importancia específica a las interacciones entre variables de entrada y la neurona. Después viene lo que son el cuerpo de la neurona como tal, en donde se realiza una suma, una sumatoria total de todas las entradas, de los valores de las entradas, por los pesos. Esto también lleva a un sumatorio o un umbral en donde hay que estar ajustando constantemente esos pesos porque va a existir en algún momento algún error. De aquí se pasa al cuello del axón, lo que es en la artificial con una función de activación. Puede ser una función de activación gaussiana, una de escalón, etcétera. Y posteriormente, entonces, de esa manera, una vez que la neurona se activó, va a generar una salida. Entonces, esta es la estructura básica y de donde nace la inteligencia artificial. La eficacia de la sinapsis es modificable durante todo el proceso de aprendizaje de la red. Lo que nosotros hacemos de manera natural cuando somos pequeños y empezamos a experimentar con diferentes situaciones, tocar, sentir, escuchar, nuestro cerebro, nuestras neuronas van captando esa información a través de todos nuestros sensores. ¿Cuáles son? Pues la vista, el oído, el tacto, el olor, y va creando y se va entrenando acerca del fenómeno que se está experimentando en ese momento. ¿Qué áreas de oportunidad hay en la inteligencia artificial a través de lo que son las redes neuronales? Primero, pues identificar patrones. Podemos tener imágenes de huella digital y saber de quién se trata. Podemos tener también, por ejemplo, no sé, en una avenida, cámaras de seguridad para detectar quién de los motociclistas no porta un casco, quién se pasó un alto, poder tomar la imagen de la placa y en su momento, aunque se dé a la huida, pueda haber una multa. También nos ayuda a clasificar. ¿Qué podemos clasificar? Infinidad de situaciones. Podemos clasificar productos malos, buenos, regulares, productos con baja calidad, o precisamente hacer una familia de estilos de productos. Eso en la parte de ingeniería industrial. En la predicción, no se diga, podemos tratar de predecir las ventas del siguiente mes, del siguiente año, los niveles de inventario, los niveles de personal, la parte económica, en fin. Son estas algunas de las principales áreas de oportunidad: identificar patrones, clasificar y predecir. La neurona que les presenté al inicio, pues es la que se le denominó como el perceptrón simple. Es como lo más viejo que existe, pero que de ahí inició todo. Es la misma estructura, dos neuronas con dos diferentes pesos, llegan a una sumatoria, hay un valor umbral B, se llega a una función de activación y hay una salida. Esto se puede desarrollar a través del algoritmo delta. Se puede entrenar esa red
para que nos genere una salida. Los cálculos, normalmente, por ejemplo, aquí puede ser que la función de activación sea una escalón, y entonces vamos a denominar como si se activa con un valor binario de 1 y si no se activa la neurona con un valor de 0. De aquí, lo que es el perceptrón simple va a tener pues diferentes cálculos. Estos son cálculos muy sencillos de algo muy simple, pero es para poderlo entender. Se va a tener un proceso de interacción entre ellas, en donde vamos a tener la sumatoria de los pesos por los valores de las variables, más el bias o lo que se denomina como el umbral. También se va a hacer un proceso de ajuste de los errores que puedan suceder hasta que se dé la salida deseada. Un ejemplo es si nosotros queremos clasificar a las personas por su sexo y por algunas características. Por ejemplo, la variable x1, nosotros en forma binaria podemos decir que si es de tez blanca va a tener un valor de 0, si es de tez morena va a tener un valor de 1. También podemos tener otra variable que nos dice si usa lentes va a tener un valor de 0, si no usa va a ser un valor de 1. Entonces podemos nosotros formar nuestra matriz o cada uno de nuestros vectores, y por ejemplo para la chica nos dice que es de tez blanca y que usa lentes, por lo tanto le corresponde un valor de 0, 0. Al siguiente hombre es de tez morena y usa lentes, es un valor de 1, 0. El siguiente un valor de 0, 1 y el tercero un valor de 1, 1 porque es de tez morena y no usa lentes. ¿Cómo podemos llegar a hacer esa clasificación? Pues a través de esta simple neurona, simple perceptrón. En este caso hace la separación con la variable de salida. Nos damos cuenta que cuando es 0 es mujer, cuando es 1 es hombre. Por lo tanto, si nos vamos a un plano de R2 y hacemos una primera clasificación, esa es la línea que nos va a arrojar la división entre las distintas clasificaciones de si es hombre o es mujer. Si es hombre, se va a ubicar los puntos, se van a ubicar en la parte de superior derecha de la imagen, si es mujer en la parte inferior izquierda. ¿Podemos realizar alguna otra? Sí, esa otra línea también hace la separación, distingue entre hombre y mujer. Podemos realizar otro entrenamiento, igual, es una línea que nos ayuda a separar. Otra más, y por último, algunas otras que en todos los casos separa de forma correcta quién es hombre y quién es mujer. Este es un ejemplo nada más para poder llegar al entendimiento de qué es lo que hace cuando clasifica. Entonces, podemos tener no solamente dos variables, 10, 15, 100, las que queramos, y esta es la base para poder entender cómo se clasifica. Estos son algunos de los valores que se obtienen cuando se está haciendo el entrenamiento de la red. Ok, esto nace principalmente desde los años 50 aproximadamente con algunos trabajos de Alan Turing. Él nos decía, una computadora puede ser llamada inteligente si se le logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Con el test de Turing lo que nos decía es que ponía de un lado a una persona, del otro podía poner, sin que se vieran, a una persona o una máquina. Si se lograba confundir a la persona que estaba del otro lado, haciéndolo pensar que era un humano, entonces esa máquina llegaba a ser inteligente. Ese es uno de los primeros trabajos. De ahí en adelante, en el año 40, se empieza a formular esta parte de la red neuronal simple con circuitos eléctricos. Los pioneros son McCulloch y Pitts. Posteriormente se realizan algunas otras esbozos de lo que era la inteligencia artificial, aunque todavía no se le denominaba así, hasta que llega el momento de realizar un congreso en los Estados Unidos en 1956 y nace lo que es, o se acuña ahí la palabra de inteligencia artificial. Posteriormente se empieza a trabajar con la propuesta de una red perceptrón, que es la que les acabo de presentar, y nació en el 57.
Posteriormente se empiezan a realizar más investigaciones, a lo que es en el 60, en el 61, diferentes científicos van aportando diferentes formas de entrenar esas redes para que aprendan y nos den resultados. Y llega el momento del año 67, 69, en donde Marvin Minsky y Papert deciden hacer una forma muy rigurosa, escriben un libro sobre el perceptrón. Lo hacen de una forma muy rigurosa porque es hasta complicado leer toda la parte matemática. Está muy bien hecho, pero lo que hacen es demostrar que la perceptrón simple, esa estructura es muy limitada, que no hace una separación no lineal y el mundo real es no lineal. Entonces, está muy limitada y por lo tanto ya no continuamos la investigación de redes neuronales por el simple hecho de que no llega a otros resultados como en la realidad. Hasta ese momento eso es lo que se argumentaba. Como Marvin Minsky era uno de los prominentes científicos de los Estados Unidos, pues decir, y era uno de los que trataba de o que bajaba recursos para la investigación, al decir él que no se continuaba, pues ya nadie investigó y ahí es lo que se le llama el invierno de la inteligencia artificial. Pasaron varios años hasta que nuevamente en el 74 se desarrolla un algoritmo para poder entrenar la red, que es la de retropropagación en 1974. A partir de ahí se demuestra que las redes neuronales sí son viables y que pueden haber distintas formas de entrenarlas, de desarrollar algoritmos para que nos den los resultados deseados y gracias a ello, después de muchos años de no investigar absolutamente nada, pasamos a la etapa en la que se empiezan a hacer distintas aportaciones de diferentes científicos, matemáticos, físicos, de datos, de computación. Esta gráfica la realizo hasta el 2017, pero actualmente, si nos vamos del 17 a la fecha, estamos ahorita con algoritmos, por ejemplo, en el 2017, el de Transformers. Este algoritmo lo que ayuda es en la programación del lenguaje natural. Ustedes pueden comprobarlo cuando estamos con, no sé, con el traductor, ¿sí? Podemos llegar a la, no sé, a la ciudad al aeropuerto del país, cualquier ciudad de China, y nosotros llegamos con el taxista hace muchos años, podíamos, no sé, llegar con una foto y decirle, este es mi hotel, y él sabía, pues, llevarnos hacia allá, pero solamente era, pues, de esa forma. Ahora podemos sacar nuestro celular, colocar el traductor, hablar en español, inmediatamente él recibe la información en mandarín. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural tiene su desarrollo o su auge en el 2017. Posteriormente ya nace lo que es GPT, lo que es el chat GPT 2, el 3, estamos todavía en el 4, y hay avances de redes que realizan un entrenamiento 100 veces mayor. Antes era por el hecho de que los recursos eran muy limitados, las computadoras eran muy limitadas y actualmente hay un avance enorme, muy, muy grande, que se pueden con los mismos recursos procesar una cantidad infinita de datos. Lo más nuevo es precisamente el aprendizaje automático, los modelos de los Transformers. Estos modelos nos ayudan, por ejemplo, en aplicaciones, como les decía, para la traducción de textos. También si ustedes lo pueden observar cuando abren WhatsApp y está el predictor de las palabras, pues podemos notar ahí que a través de todo lo que nosotros escribimos, va aprendiendo sobre lo que nosotros queremos decir. ¿Sí? Por ejemplo, si le queremos decir a nuestra pareja, a nuestra pareja, te quiero, enseguida la palabra que les propone inicialmente puede ser mucho o demasiado, pero todo va a depender de todas las palabras que nosotros vamos alimentando día con día en esa aplicación y va aprendiendo a través de ello. Igualmente, lo que es la visión de computación, en donde puede reconocer patrones
de diferentes maneras. Por ejemplo, reconocer cuando es un animal, cuando es una persona, reconocer huellas, reconocer alguna situación de riesgo, etcétera. Y no se diga también en la parte del pronóstico de series de tiempo, que es algo que también manejamos mucho en lo que es la ingeniería industrial, y en un rato más voy a dar un ejemplo de ello. ¿Cuáles tipos de inteligencia artificial hay o que se clasifican? Actualmente está la inteligencia artificial estrecha. Esa está diseñada para tareas muy, pero muy específicas. Si yo decido que quiero realizar algo con inteligencia artificial solamente para que me ayude a ganar un juego de ajedrez, lo va a realizar. Eso es lo que se le llama estrecha. Por ejemplo, están los chatbots. Ahorita podemos entrar a cualquier página, no sé, de algún banco, de alguna institución, y nos va a contestar pues una máquina virtual. Y va a contestar muy similar a lo que contestaría una persona de acuerdo a la información que le demos. También el reconocimiento facial o, por ejemplo, recomendaciones en plataformas de música o de algunas series, de películas. Toda esa información que nosotros vamos dándoles sin darnos cuenta a las aplicaciones, se va almacenando, se compara con todo el universo que utiliza esas aplicaciones y saca con una probabilidad muy grande el predecir qué música nos gusta, qué películas estamos viendo, qué tipo de películas y de ficción, comedia, de amor, etcétera, alguna serie. Toda esa información está guardándose y después hace una tarea específica que es sugerirme qué película puedo ver el día de hoy, qué canción puedo escuchar el día de hoy. También está lo que es la inteligencia artificial general, que es como la que ahorita está en auge. Se podría igualar o en su caso superar la inteligencia humana en algunas tareas. Esto aún en aspectos teóricos. Se puede y ya existe el reemplazo de personal experto humano a algún robot o alguna máquina. No en todas las áreas, pero sí en su gran mayoría. Y lo que se llama la superinteligencia, que esta es como viéndolo a muchísimos años adelante, es el concepto futurista, que nos dice que superaría ampliamente las capacidades humanas, que todavía está por verse, porque pongo ahí la imagen de una mano, saludando a una mano de un robot. Para que pueda un robot emular por completo lo que es la maravilla del cuerpo humano, pues va a pasar mucho tiempo o va a ser muy complejo porque necesitaría muchísimos sensores, muchísimo trabajo para que pueda llegar a sentir lo que nosotros podemos sentir con un pequeño toque de una aguja en un poro de nuestra piel. Entonces, es un nivel de cognición que es muy complejo que lo pueda llegar a tener, pero eso estamos hablando en años futuros. Ok, aquí me voy a enfocar en lo que es la forma en que puede ayudarnos la inteligencia artificial a la ingeniería industrial. Las voy a enumerar, después voy a dar algunos ejemplos. Pero empezamos con el primero, optimizar procesos y optimizar alguna producción. ¿En qué nos puede ayudar? Pues analizar datos históricos. Todas las redes neuronales o toda la inteligencia artificial basada en redes neuronales o en algunas otras herramientas se alimenta de lo que son los datos históricos. Necesitamos datos históricos de las ventas de nuestro proceso, necesitamos datos históricos del inventario, de los defectos, de las mermas que hay, de los recursos económicos que se gastan, de las obras hombre-máquina, de las fallas, etcétera, etcétera. Entonces, algo de lo que debemos de tener en cuenta que en la actualidad un ingeniero industrial debe de conservar muy bien y saber analizar datos, saber filtrarlos, es por el hecho de que la inteligencia artificial se nutre de ellos. ¿En qué algún otro ejemplo? En la demanda del mercado para predecir volúmenes de producción óptimos. O, por ejemplo, alguna red o algún algoritmo de aprendizaje automático que ajustan cronogramas en tiempo real. También en qué nos puede ayudar, pues en el control de calidad. Visión por computadora, por ejemplo, cámaras con inteligencia artificial pueden detectar los defectos en algunos productos en las líneas de ensamblaje.
Esto ya se desarrolla en lo que es la parte automotriz o en la parte electrónica. ¿Eso en qué aporta? Pues que reduce el error humano y el desperdicio de los materiales y por lo tanto pues la disminución de los costos. El número 2 dice mantenimiento predictivo. Podemos tener sensores que monitorean máquinas y predicen fallas antes de que ocurran. Hay una empresa mexicana que tiene miles de máquinas monitoreadas al día con día, hora con hora, de diferentes empresas, en la que se van guardando todos los datos de las fallas, se van concentrando esos datos para poder predecir en qué momento puede fallar o, en su caso, si falló, ya se sabe cómo solucionarlo al instante. Entonces, esto es algo no lejano, ya está realizándose. Por ejemplo, ahí en el monitoreo de las fallas puede ser por una vibración anormal de un motor. Hay muchos motores que está supervisando esta empresa. Tienes que tener una alerta para mantenimiento programado. Hay empresas como Siemens o General Electric que usa la IA para evitar paradas que no se tienen planificadas. Eso ya se está desarrollando actualmente. La logística de cadena de suministros. Aquí principalmente es en la gestión de inventarios. Predice demandas estacionales y sugiere reabastecimiento. ¿Qué tipo de empresas lo utilizan bastante? Por ejemplo, pues Mercado Libre, Amazon o todas estas empresas que venden por internet. También el ruteo inteligente. Tenemos nosotros como herramientas todas estas herramientas de investigación de operaciones que nos ayudan a determinar la ruta óptima. Bueno, pues también podemos mejorar esas herramientas, hacer que sean más efectivas utilizando la inteligencia artificial con algoritmos que optimizan rutas de transporte. Esto va a ayudar a reducir costos y tiempo. El número 4, automatización y robótica. Ese es una parte que también se maneja mucho en la industria automotriz. Trabajan juntos, junto a humanos, en tareas repetitivas o peligrosas, en casos en los que hay que soldar o ensamblar o hay un riesgo para el ser humano. Esa es una ayuda muy grande para el operador y para la empresa misma. Por ejemplo, también almacenes autónomos, robots de compañías como Boston Dynamics o Fetch Robotics gestionan inventarios sin intervención humana. Ya no necesitan de personal. En el número 5, la seguridad industrial. Detectar riesgos. Por ejemplo, como les comentaba, pues cuando hay en una avenida hay que detectar quienes sí cumplen con la regla del casco para prevenir accidentes. Entonces, en la industria, ¿en dónde nos ayuda? Pues sensores predictivos en entornos peligrosos, por ejemplo, en la parte de la minería o en procesos químicos. Análisis de datos para la toma de decisiones. Ahí es donde se desarrollan los modelos virtuales de fábricas para poder probar antes de implementar y crear diferentes escenarios y establecer el que mejor se desempeñe y ahora sí ponerlo en práctica. Y por último, la sustentabilidad y eficiencia energética. La inteligencia artificial en muchos aspectos ayuda a tener un consumo energético óptimo en nuestras plantas industriales. Con ello que se logra, pues reducir la huella de carbono, así como los recursos naturales como son el agua y algunas materias primas. Ok, estos son algunos de los ejemplos de en dónde se está desarrollando. Basta con buscar en Google escolar al tema de interés que a cada uno les guste. No sé si es algún tema de mantenimiento predictivo. ¿Qué haríamos? Buscar ese tipo de mantenimiento junto con un algoritmo de inteligencia artificial y veremos a través de los años qué tanto se ha investigado sobre el tema y cuáles son las formas de abordarlo para que podamos tener una solución y nosotros lo podamos implementar en nuestros trabajos, proyectos académicos, proyectos laborales. Un ejemplo es en el sector salud, es donde la inteligencia artificial ha ayudado y está ayudando aún enormemente, porque ahí nos atañe a todos el poder tener una
detección a tiempo de alguna enfermedad. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. Es uno de los cánceres más letales y requiere atención médica inmediata. Muchas de las veces no se tienen los síntomas, pero a través de una revisión se puede llegar a detectar. Si se fijan ahí en esta gráfica, es alarmante el hecho del crecimiento que ha tenido a través de los años, del 2014 al 2024, 10 años, del número de casos de cáncer de pulmón. Dice aquí, en este sentido, se sabe que los métodos de aprendizaje automático, principalmente modelos de aprendizaje profundo, procesan grandes volúmenes de datos médicos y muestran patrones de forma temprana. Aquí, igual que como les comentaba, en la industria o en las industrias en las que trabajemos, tenemos que contar con una cantidad enorme de datos, en este caso de pacientes, para poder entrenar a esos algoritmos y que puedan aprender a reconocer cuando un pulmón está enfermo y cuando no. Es el caso de la realización de rayos X. Lo que hacen es reconocer los patrones. Hay procesamiento digital de imágenes para poderlo pasar numéricamente y poder hacer los estudios necesarios para que esto se entrene, con esto se entrene la red y nos pueda decir cuándo un cuerpo presenta pulmones dañados y está presentando algún tipo de cáncer. Esto se da para cualquier tipo de cáncer. Hay también mucha experimentación en lo que es el cáncer de mama o en el tipo de diabetes que también las personas están presentando o estamos presentando. Este se le denominaría como una clasificación de imágenes pulmonares basada en redes neuronales, ¿sí? Y están llevándose a cabo, este es un trabajo del 2023, con redes neuronales recurrentes de memoria corto y largo plazo, que son de las más nuevas que existen y que está dando un brinco muy enorme para poder tener una detección temprana. También, por ejemplo, en el pronóstico de la demanda, este es un trabajo que desarrollamos en la industria textil mediante técnicas tradicionales y redes neuronales. No sé, teníamos una problemática de una industria que fabrica ropa infantil de tejido de punto. Su pronóstico, su proceso lo realizaban pues en forma empírica. Le daban a la junta ejecutiva, que eran los gerentes, los expertos en ventas y los agentes de ventas, que son los que tienen contacto con los clientes directamente, le daban todo el poder para decidir qué sí se iba a vender y qué no. En ese caso, pues el pronóstico era en forma empírica. Se realizaba una junta ejecutiva, se realizaba el muestrario, se seleccionaba por medio de los agentes porque ellos sabían qué se vendía, qué no, y ellos intuitivamente decían esto se va a vender el siguiente año, esto no. Se presenta en una expo internacional de moda, se realiza la producción dependiendo de las ventas y entonces ahora sí se generan esas producciones y se lleva hasta el cliente final. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues recolectar los datos históricos, llevar un reporte de ventas y poder a partir de ahí proyectar o hacer una proyección. ¿Qué se tenía aquí? Pues que se utilizaba lo que le llaman juicio experto. Los que saben de las ventas de prendas infantiles decían esto es lo que se vende, esto no. Entonces quedaba muy limitado, muy empírico. Se propone utilizar técnicas de pronóstico, pero además no solo las técnicas que todos ya conocemos o que vamos a conocer en la carrera, técnicas de pronóstico muy utilizadas o algunas muy simples, pero que son muy útiles. Además, vamos a incorporar una opción de utilizar una red neuronal o redes neuronales para determinar qué nos ayuda más, si las técnicas tradicionales o la red. En este caso, se utilizaron, son cinco series, una de ellas por los periodos se repite, pero son en total 5 series de tiempo, 5 técnicas estadísticas para analizar la serie de tiempo de las ventas de diferente cantidad de años. Cada una se desarrolló, por ejemplo,
Antes de ello se realizó el análisis, el curado de los datos y revisar las tendencias que se tenían. Llegamos a realizar lo que es el promedio móvil simple. Estos son los diferentes periodos que se estuvieron trabajando. Por ejemplo, el mejor fue con un periodo 6, la gráfica que se presenta, el comportamiento, el promedio móvil ponderado, otra de las técnicas estadísticas para los pronósticos de ventas, también con diferentes periodos, en este caso 9. El mejor resultaba el 6. El mejor me estoy refiriendo al que tiene un menor error cuadrático medio o una menor desviación desviación media absoluta. O en su caso, utilizar el tercer índice, que es el R cuadrado. Eso ya dependía del análisis que se estuviera haciendo. Acá por este lado, suavización exponencial simple, con diferentes parámetros también. El comportamiento que tienen cada uno de estos parámetros. El método de Holt, también con diferentes alfas y betas, diferentes parámetros. El método Winters, también que incluye un tercer parámetro, que es el parámetro gamma. Y se hace la comparación de estas técnicas tradicionales. ¿Cuáles resultan las que tienen un menor error? Pues la exponencial simple y el método Holt, precisamente por el mismo manejo de los parámetros. Entonces, ahí nos decidimos por utilizar entonces el que tuviera menor error cuadrático medio, el R cuadrado, que en este caso fue el exponencial simple. Ahora bien, no nos quedamos con ello. Decimos, bueno, entonces vamos a implementar inteligencia artificial utilizando o proponiendo diferentes estructuras de redes neuronales. Si se dan cuenta, son 2, 4, 5 arquitecturas distintas en las que se tienen en cada una de ellas 3 capas, capa de entrada, intermedia y de salida. Se hicieron diferentes combinaciones, también se midió el error y resulta que la última, la 451, o sea, 4 neuronas en la capa de entrada, 5 neuronas en la capa oculta y una neurona de salida, es la que arroja el menor error. Si comparamos las técnicas tradicionales o la mejor, que resultó exponencial simple, la comparamos, por ejemplo, con la desviación media absoluta de 3.959, la red neuronal, la mejor de 451, nos da 1031.79. Entonces, estamos hablando de una reducción de casi el 80% del error. Por lo tanto, esto lo que indica es que solamente haciendo 5 simples arquitecturas, ya el error se fue muy abajo y esto nada más es una primera etapa. Posteriormente se está trabajando para reducir aún más y para trabajar con algoritmos más novedosos, pero con esto se llegó a una solución en la parte textil, en lo que es el pronóstico de ventas. Otra herramienta que utilizamos mucho en ingeniería industrial es el AMEF, análisis de modo y efecto de fallas. Ustedes pueden consultar la bibliografía, sus libros o en alguna materia que se esté llevando y pueden revisar que la MEF se decide o se clasifica la falla con una tablita cualitativa que nos dice el nivel de ocurrencia, el nivel de detección y de severidad, pero esto a través de estructuras lingüísticas, por ejemplo, menor que sea menos falla, una falla muy grave, una falla excesiva, etcétera. Una ocurrencia muy grande, muy elevada, menor, sin importancia, qué detección se tiene, etcétera. Entonces, ese AMEF, nosotros lo que hacemos es proponer el llevar a cabo un sistema de evaluación con inteligencia artificial, que en este caso es lógica difusa, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, que lo que trata es de emular el razonamiento cuando hace una evaluación una persona. Se juntan a los expertos, analizan las fallas y deciden el nivel de ocurrencia, detección y severidad, pero de una forma lingüística, de una forma que tiene un sesgo. Cada uno de ellos, al pertenecer a un área distinta de la industria en sí, va a tener un sesgo diferente
sobre lo que realmente sucede con la falla. Entonces, ¿qué propusimos aquí? Pues integrar ese equipo experto. Es muy necesario tenerlo porque son los que tienen el conocimiento. Se analizaron las fallas de todo lo que es el área de maquinado. Todas estas fallas se generan opiniones en este caso fueron 4 opiniones de 4 expertos. Se desarrolla un sistema experto para la ocurrencia, uno para la detección y otro para la severidad. Posteriormente se llevó a cabo el analizar la frecuencia de esas fallas y determinar la ocurrencia. ¿A través de qué? De una distribución Poisson, de una distribución de probabilidad. Posteriormente se desarrolló lo que es la calificación de la detección y de la severidad a través de una distribución binomial para ambas variables. De aquí se lleva lo que es una base de conocimiento, que son cálculos matemáticos que nos ayudan a generar esa base. Se lleva a una implicación y agregación y a una defusificación. Aquí se utilizan diferentes funciones de defusificación que ya están establecidas y a través de un proceso de simulación podemos llegar a clasificar esas fallas que ocurren. Estos fueron algunos de las etapas y las características que tiene este sistema experto para evaluar los criterios. Se recolectaron datos de diferentes años, de las diferentes formas de falla, de un análisis muy riguroso que se hizo previamente. Posteriormente, nos quedamos, por ejemplo, bueno, aquí se ejemplifica el subsistema número 1 del maquinado, hacen un tejido de punto para fabricar suéter, y se detectaron que habían 5 fallas. Ese subsistema se llama tensiones principales. Por ahí pasa la fibra para comenzar a tejer y generar un lienzo que posteriormente se convierte en suéter. Entonces, de estas 5 fallas se detectó cuál de ellas es la que más se presenta, que en este caso es la falla número 2. Después se analizaron las frecuencias para cada una de las diferentes fallas. Se realizó un proceso de prueba y simulación. Esta es una salida, nada más un comparativo entre 20 evaluaciones. Se hacen miles de evaluaciones de simulación, pero en este caso se presentan 20 para distinguir y podemos ver que lo que es el número de prioridad de riesgo, que es lo que nos arroja una MEF, aquí en este caso lo hace de manera muy similar la estructura que nosotros tenemos de lógica difusa de un sistema experto. Lo hace muy similar a lo que lo harían los expertos. Aquí se hace la clasificación, la opinión de cada experto, los valores que ellos arrojan, y a través del sistema probabilístico difuso se realiza la clasificación y con ello se da un valor. Aquí está la comparación entre lo que para esas fallas en forma grupal estarían arrojando, teniendo un comportamiento muy similar entre el NPR convencional, que es el AMEF simple como se utiliza, y el propuesto a través de todo un sistema probabilístico difuso. Este es otro de los ejemplos, el diagnóstico de reemplazos. Este es un trabajo que se desarrolló para un laboratorio que se encuentra en Irapuato por parte de Comisión Federal de Electricidad. En este laboratorio se desarrolló este trabajo. Ahí hay algunas áreas de oportunidad en los materiales que utilizan para poder transportar lo que es la energía eléctrica o en sus plantas que tienen. En uno de ellos se crea este sistema inteligente para diagnosticar el grado de afectación y reconocer patrones metalográficos presentes en el acero al carbón. Entonces, ¿qué se utilizó aquí? A través de una base de datos se generan diferentes sistemas para analizar estas imágenes. Se toma imagen del patrón metalográfico y se lleva a una red neuronal, pasa por un sistema difuso y posteriormente se determina si se tiene que reemplazar o no la pieza. Eso lo desarrolla una persona. En este caso, el sistema lo puede hacer igual o mejor que la persona que se tiene contratada ahí.
Estos son algunas de las fallas por sobrecalentamiento prolongado y el patrón metalográfico grafitización, que en este caso, ¿cómo se realiza? También a través de fotografías, se realiza lo que es el reconocimiento de patrones y poder digitalizar la imagen, pasarlo a histogramas, filtrar las imágenes, obtener los valores numéricos, después pasa a la parte del sistema difuso y poder hacer una clasificación para poder decidir el reemplazo o no de las piezas afectadas. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se procesa la parte digital. En algún error en específico se pasa a la redimensión y escala de grises, se realiza el cálculo del umbral y después ya se desarrolla el histograma. Este es otro ejemplo donde se determina un sistema de reconocimiento de la posición espacial y angular del efector final de un robot manipulador. Entonces se tiene una cámara, ese robot se tiene que mover en ciertos grados y se necesita en tareas de manufactura, en alguna célula de producción. Bueno, pues a través de aplicación de inteligencia artificial y visión por computadora, se propone un sistema basado en estas redes neuronales, en donde volvemos a lo mismo, se tienen datos capturados por una cámara, se pasan a un RGB, descomponerlo por los 3 colores, se utiliza una red neuronal convolucional, que es de una de las más recientes, se desarrolla todo el sistema del algoritmo, posteriormente se lleva a una red neuronal multicapa para poder tener la estimación y el análisis. Entonces, este es el proyecto que se desarrolló y se lleva a la práctica, se hacen simulaciones, inclusive se hacen prototipos del robot para que posteriormente, una vez teniendo esos escenarios, se pueda determinar cuáles son las mejores posiciones y entonces ahora sí se implementa. Bueno, esos son solamente algunos de los proyectos que utilizan, como ustedes vieron, herramientas de inteligencia artificial, algunas aplicaciones de ingeniería industrial, pero ambas combinándolas nos llevan a resultados satisfactorios, y que eso es la diferencia entre quedarnos con las herramientas de siempre o mejorarlas o ayudar a través de diferentes algoritmos a que nos arroje un resultado mucho mejor. Esa es la invitación que en este caso yo les hago a ustedes, aprender profundamente las herramientas que nosotros tenemos, como control estadístico, control estadístico de la calidad del proceso, el área de diseño experimental, el área de mantenimiento preventivo, etcétera. Toda esta parte la tenemos que aprender profundamente para que una vez que nos metamos a todo este mundo de la inteligencia artificial, podamos llegar a acompañar esas herramientas, ligarlas y llevarlas hacia un camino que nos dé resultados mucho mayores para la industria, para nuestro propio trabajo o inclusive para el beneficio de los operadores. Esto es algo que está avanzando enormemente año con año. Entonces, hay muchos cursos de inteligencia artificial por ahí en internet o en las plataformas educativas. Entonces, sería bueno que empezáramos a tener ese contacto con los algoritmos de la inteligencia artificial para que posteriormente en la industria seamos esa diferencia entre los demás ingenieros industriales. De mi parte sería todo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y muchísimas gracias.